En aquel tiempo, al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un milagro de Jesús, uno más, un extraordinario milagro que en esta ocasión, como en otras, tuvo como beneficiado a un leproso. ¿Qué hizo después el leproso? El Señor le manda entregar la ofrenda al templo que había mandado Moisés para estos casos, no de milagros, pero sí de curaciones, que en el caso de la lepra eran excepcionales, muy raros. Tenía que ir al templo, presentarse, allí le examinarían para ver si de verdad estaba curado, y eso le permitiría volver a reintegrarse a la sociedad, porque los leprosos vivían excluidos. Quizá había otra ofrenda a la que se refería Jesús, que sería, me parece, incluso más importante que esa ofrenda legal, la ofrenda del agradecimiento. La ofrenda del agradecimiento a Dios, que podía hacerla en el templo, y aunque no creyera en la divinidad de Jesús a pesar del milagro, agradecimiento a la persona de Cristo que le había curado. Ahora apliquemos esto a nuestra situación. Hay todavía muchos países que viven lo más duro de la epidemia del virus. Muchos en Latinoamérica, aunque hay excepciones, la situación no está ni mucho menos en vías de solución. Pienso Panamá con un cambio fulgurante en la ministra de Sanidad que llevaba todo este tema. El crecimiento terrible en México, muchísimo más de lo que dice el gobierno. La situación en Chile, que es grave, Perú, Ecuador, que ha vivido imágenes espantosas en las calles de Guayaquil. Incluso el gigante Estados Unidos, ahora la epidemia desplazándose hacia el sur del país, la Florida, Texas, Arizona. Hay mucha gente que lo está pasando aún muy mal. Y lo que viene, que es la espantosa crisis económica que va a suponer quizá más muertos o más violencia y por tanto peor todavía que el origen de la crisis, que es el virus. En Europa hay rebrotes, o sea, la situación tampoco está controlada. Pero, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Los que no tienen fe, pues tendrán que actuar, en fin, según su falta de fe. Pero nosotros, los católicos, ¿qué hacemos? Cuando se ha abierto la posibilidad de ir al templo a orar, que en muchos sitios ha estado siempre disponible, o de ir al templo a celebrar misa manteniendo unas medidas de seguridad, lo que se ha visto es que muchos católicos no van, muchos católicos practicantes no van. Bueno, hay seguramente situaciones que lo justifican, por ejemplo, personas en elevado riesgo, como los ancianos, es verdad. También hay personas, una de ellas, por ejemplo, me escribió hace unos días, que han contraído en este tiempo un síndrome de terror, de pánico, y que ahora tienen muchísimo miedo a salir a la calle. Bueno, pero otros no van, simplemente por comodidad y por pereza. No me refiero, insisto, a los países donde aún no se puede ir a misa, sino a aquellos donde ya se puede ir. Si Dios curó a aquel hombre de la lepra y él debió de ser agradecido, debió por lo menos de serlo, no tenemos que ser agradecidos nosotros, los que no hemos padecido el virus, al menos hasta ahora. No tenemos que ser agradecidos. Y no tienen que ser agradecidos también los que, habiéndolo padecido, se han curado. No tenemos que ser agradecidos los que aún tenemos un puesto de trabajo. Bueno, yo soy sacerdote y tengo mi puesto de trabajo, pero los que aún lo tienen en su empresa, o porque la empresa es suya, o porque
o porque están empleados pero aún mantienen su trabajo, no tienen que estar agradecidos. Incluso los que lo han perdido habría que agradecer haberlo tenido. Tenemos un problema gravísimo, mucho más grave que el virus. El virus es terrible y las consecuencias económicas, pero tenemos el problema de la ingratitud que está dentro de nosotros. Tendríamos que decirle al Señor todos los días: gracias porque estoy sano, gracias porque tengo trabajo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo demostrarte mi agradecimiento? Y el Señor te lo dirá, seguro, te lo dirá si tú te ofreces a agradecerle por todo lo que te ha dado. Y te lo dirá, te dirá: mira, hay gente que tiene hambre, un poco de limosna ayudaría. O te dirá: estoy en la iglesia esperándote y necesitándote, en la medida en que sea prudente, pero también aceptando ciertos riesgos, porque también vas a la calle, a la compra, por ejemplo. Vente a verme, vente a la iglesia a hacerme una visita, vente a misa. Si esta epidemia espantosa no nos ha servido para una conversión, habrá pasado en vano, dejando mucho mal y nada de bien. En cambio, si nos hemos convertido, si hemos vuelto al amor primero, al amor del agradecimiento, a pesar de tanto sufrimiento, habrá merecido la pena. Más agradecimiento a Dios por lo que tenemos, por lo que hemos tenido, aunque ya no lo tengamos. Más agradecimiento a Dios. Que ese sea el fruto del milagro de Dios por nosotros, y que ese sea el fruto que encontró el Señor en aquel leproso curado y que tenga que encontrar en nosotros. Que así sea.